La mayoría de las personas cree que invertir en bienes raíces es simplemente comprar una casa, rentarla y esperar a que el dinero llegue solo. Y por eso mismo, la mayoría pierde dinero sin darse cuenta. Porque la renta que entra no es ganancia. La vacancia no es un detalle menor. Y los gastos que nadie te menciona son los que destruyen el flujo real. Este audiolibro no es para quien quiere presumir propiedades. Es para quien quiere que las propiedades le paguen la vida. Aquí vas a aprender a leer los números como piensa un inversionista, a detectar trampas antes de comprar, y a distinguir entre una renta que aparenta funcionar y una renta que realmente paga. Si estás pensando en invertir en bienes raíces, o ya tienes una propiedad y no entiendes por qué no rinde, este audiolibro puede ahorrarte años y miles de dólares en errores. Bienvenido a Bienes Raíces sin autoengaño. Capítulo 1. La renta no es ganancia. Uno de los errores más comunes, y más caros, en bienes raíces es creer que todo el dinero que entra por renta es dinero que te pertenece. Esa idea, tan simple y tan repetida, es la razón por la que muchas personas dicen: sí rento, pero no veo ganancias. O peor aún, rento, pero siempre estoy poniendo dinero de mi bolsillo. La renta no es ganancia. La renta es solo el ingreso bruto. Y entre ese ingreso y la ganancia real hay un camino lleno de salidas silenciosas de dinero que la mayoría no ve hasta que ya es tarde. Imagina esto: compras una propiedad y la rentas en $1,500 al mes. Tu mente hace un cálculo rápido y peligroso. Son $18,000 al año. Nada mal. Pero ese número no es real. Es un número incompleto. Y tomar decisiones financieras con números incompletos es una forma elegante de autoengañarte. La ganancia no se mide por lo que entra. Se mide por lo que queda. Y aquí es donde empieza la diferencia entre alguien que tiene una casa en renta y alguien que opera una renta rentable. Cuando un inversionista serio analiza una propiedad, jamás empieza preguntando: ¿cuánto puedo cobrar de renta? Empieza preguntando: después de todo, ¿cuánto dinero me queda limpio? Ese después de todo es el punto que separa a los que sobreviven de los que prosperan. Porque una renta puede verse bien en papel. Puede sonar bien cuando la cuentas. Puede incluso impresionar a otros. Y aún así ser un mal negocio. La renta es solo la puerta de entrada. La ganancia es lo que ocurre después de cerrar todas las salidas. Vamos a ponerlo en términos simples y reales. De esos $1,500 que entran cada mes, no todo es tuyo. Nunca lo fue. Solo que nadie te lo explicó así. Primero, hay gastos evidentes. Impuestos. Seguro. Mantenimiento básico. Eso la mayoría lo entiende, más o menos. Pero luego vienen los gastos que no se sienten mensualmente, pero que sí existen y sí cobran factura. Reparaciones inesperadas. Meses sin inquilino. Cambios de inquilino. Desgaste natural de la propiedad. Incrementos de impuestos. Ajustes de seguro. Tiempo que tú inviertes, aunque no lo valores en dinero. Cada uno de esos puntos es una fuga. Pequeña, silenciosa, constante. Y cuando no las ves, tu mente cree que estás ganando. Mientras tu cuenta bancaria cuenta otra historia. Aquí aparece un concepto clave que muchos evitan porque suena técnico, pero que en realidad es profundamente simple. Flujo real. El flujo real es lo que queda después de que la propiedad se sostiene sola. No después de que pagas solo la hipoteca. No después de cubrir lo básico. Después de todo. Si una propiedad no puede pagar sus propios costos sin que tú la subsidias, no es una inversión. Es una carga con buena publicidad. Y este punto es incómodo para muchos, porque obliga a hacer una pregunta honesta. ¿Estoy invirtiendo o solo estoy sosteniendo una idea bonita? Muchos propietarios viven en una ilusión peligrosa. Mientras la renta cubra la hipoteca, creen que todo está bien. Pero cubrir la hipoteca no es ganar. Es apenas sobrevivir. Porque la hipoteca es solo una parte del sistema. No el sistema completo. Una renta saludable debe poder absorber golpes, meses malos,
reparaciones grandes, cambios del mercado. Si no puede hacerlo, no es una renta sólida. Es una bomba de tiempo emocional y financiera. Aquí es donde entra otro error común. Confundir apreciación futura con ganancia actual. Muchas personas justifican una mala renta diciendo, no importa, la casa va a subir de valor. Tal vez. O tal vez no. Pero incluso si sube, ¿puedes sostenerla mientras tanto? La apreciación es una promesa del futuro. La ganancia es una realidad del presente. Un inversionista consciente nunca apuesta su estabilidad a una promesa. Diseña para sobrevivir incluso si la apreciación tarda, se estanca o no llega. Por eso este audiolibro insiste tanto en la renta real, no en la renta emocional, no en la renta aspiracional, en la renta que paga. Porque cuando una renta paga de verdad, te da algo más valioso que dinero. Te da tranquilidad. Y la tranquilidad financiera no viene de tener propiedades. Viene de tener propiedades que funcionan sin ti. En este punto, es importante ajustar una idea profundamente arraigada. No todas las rentas están hechas para darte libertad. Algunas solo están hechas para mantenerte ocupado, o endeudado, o preocupado. El objetivo no es tener muchas propiedades. El objetivo es tener buenas propiedades. Y una buena propiedad no se define por su fachada, ni por su ubicación de moda, ni por lo que otros opinen. Se define por números fríos, que trabajan a tu favor incluso cuando tú no estás mirando. En este capítulo no buscábamos desanimarte. Buscábamos quitarte la venda. Porque entender que la renta no es ganancia. No te aleja de los bienes raíces. Te acerca a los bienes raíces bien hechos. A partir de aquí, ya no puedes decir no sabía. Ahora sabes que cada dólar que entra debe ser interrogado, que cada renta debe probar su valor, y que la verdadera pregunta no es ¿cuánto entra?, sino ¿cuánto se queda y por cuánto tiempo? En el siguiente capítulo vamos a profundizar justo en eso que destruye la mayoría de las rentas sin que nadie lo note a tiempo. Los gastos invisibles. Los que no aparecen en los anuncios. Los que no te cuentan los vendedores. Y los que separan a quien cobra de quien pierde. Capítulo 2. Los gastos invisibles que nadie te dice. Si el primer error fue creer que la renta es ganancia. El segundo, y quizá el más peligroso, es creer que ya conoces todos los gastos. La mayoría de las personas hace cuentas con lo que ve. Y en bienes raíces, lo que se ve casi nunca es todo. Cuando alguien te presenta una propiedad en renta, normalmente te dice precio de compra, renta estimada, pago de hipoteca. Y con eso, te dejan solo frente a una decisión que puede marcar tu vida financiera durante años. Pero la realidad empieza donde termina esa conversación. Porque los gastos que destruyen una renta no suelen ser grandes golpes visibles. Son pequeñas salidas constantes, silenciosas, acumulativas, gastos que no se sienten un mes, pero que en un año cambian completamente el resultado. El primero de esos gastos invisibles es la vacancia. Ninguna propiedad está ocupada el 100% del tiempo. Nunca. Aunque hoy tengas inquilino. Aunque sea muy buena zona. Aunque te juren que siempre se renta. La vacancia no es una posibilidad lejana. Es una certeza estadística. Un mes sin renta no solo significa un mes sin ingreso. Significa que todos los gastos siguen corriendo. Pero sin respaldo. Hipoteca. Impuestos. Seguro. Servicios mínimos. Todo sigue cobrando. Y aquí es donde muchos cometen el error mental más común. No pasa nada, solo fue un mes. Un mes se convierte en dos. Dos en ajustes. Ajustes en estrés. El segundo gasto invisible es el mantenimiento real, no el ideal. No el mantenimiento que imaginas cuando compras. El que ocurre cuando la propiedad envejece. Techos. Plomería. Electricidad. Electrodomésticos. Pintura. Cerraduras. Pisos. Nada de eso se rompe de golpe. Se desgasta.
Y el desgaste no pide permiso. Solo llega. Muchos propietarios se sorprenden cuando, después de un par de años, empiezan a gastar más de lo normal. No es más de lo normal. Es lo normal. Lo anormal es no haberlo considerado desde el principio. Otro gasto silencioso es el cambio de inquilino. Cada vez que un inquilino se va, hay costos que no siempre se anotan. Limpieza. Reparaciones menores. Tiempo sin renta. Publicidad. Tu tiempo. Ese tiempo que tú inviertes, también es dinero. Aunque no lo anotes. Aunque no lo valores. Si tu renta depende de que tú estés resolviendo todo, no es un activo pasivo. Es un segundo trabajo mal pagado. Luego está uno de los gastos más ignorados. Los impuestos y seguros que suben. Muchos cálculos se hacen con números de hoy, pero los compromisos son a largo plazo. Impuestos que aumentan. Seguros que se ajustan. Normativas que cambian. La renta puede quedarse igual, pero los gastos casi nunca. Y aquí aparece una verdad incómoda. Una renta que funciona apenas. Deja de funcionar con cualquier pequeño cambio. Eso no es estabilidad. Eso es fragilidad financiera. Otro gasto que pocos reconocen es el riesgo emocional. Sí, emocional. La ansiedad de un inquilino que no paga. La llamada inesperada. La reparación urgente. La sensación de no tener control. Ese desgaste mental también tiene costo. Y cuando no se mide, termina afectando tus decisiones. Algunos venden mal. Otros se endeudan más. Otros abandonan. No porque el negocio sea malo, sino porque entraron sin estructura. Por último, está el gasto más peligroso de todos. El optimismo mal calculado. Ese pensamiento que dice, seguro no pasa. Eso casi no ocurre. Luego lo veo. El optimismo no es malo, pero cuando se usa para ignorar números, se convierte en autoengaño. Un inversionista serio no planea para el mejor escenario, planea para el escenario realista, y sobrevive incluso al malo. Por eso, cuando analizas una renta, no debes preguntarte solo, ¿cuánto puedo ganar si todo sale bien? Debes preguntarte, ¿cuánto pierdo si las cosas no salen perfectas? Esa pregunta cambia todo, porque una renta bien pensada no es la que brilla cuando todo va bien, sino la que resiste cuando algo sale mal. En este punto, quizás sientas que los bienes raíces se ven más complejos de lo que pensabas. Y eso es bueno. La claridad no espanta. Protege. Este capítulo no es para asustarte. Es para evitar que aprendas a golpes. Porque los gastos invisibles no avisan. Solo aparecen. Y cobran. En el siguiente capítulo vamos a hablar del enemigo silencioso que conecta todos estos gastos y que muchos nunca calculan bien. La vacancia. No como concepto, sino como realidad numérica que define si una renta vive o muere. Capítulo 3. Vacancia. El verdadero enemigo silencioso. Si hay un factor capaz de destruir una renta sin hacer ruido, es la vacancia. No la hipoteca. No el precio de compra. No siquiera una mala reparación puntual. La vacancia. Porque la vacancia no solo detiene el ingreso. Expone todos los gastos al mismo tiempo. Muchos inversionistas novatos subestiman la vacancia porque la piensan como algo ocasional, casi accidental. Eso no pasa seguido. En esta zona siempre se renta. Es una casa bonita. Pero la vacancia no es un evento raro. Es parte natural del ciclo de cualquier propiedad. No importa que tan buena sea la zona. No importa que tan bien la administres. No importa que tan cuidadoso seas. Siempre habrá espacios entre inquilinos. Siempre habrá periodos de ajuste. Siempre habrá momentos sin ingreso. El problema no es que exista la vacancia. El problema es no diseñar para ella. Cuando una propiedad está ocupada, todo parece funcionar. Los números cuadran. La renta entra. La sensación es de control. Pero basta con un solo mes sin inquilino para revelar la verdad del negocio.
Ese mes no entra renta, pero todo lo demás sigue saliendo. Hipoteca, impuestos, seguro, servicios mínimos, mantenimiento básico. La propiedad no se detiene solo porque no esté ocupada. Sigue cobrando. Y aquí aparece una pregunta clave que casi nadie se hace antes de comprar. ¿Mi renta puede sobrevivir a la vacancia o depende de la suerte? Un inversionista consciente nunca asume ocupación perfecta. Asume interrupciones. Asume pausas. Asume fricción. Porque la estabilidad no se construye esperando que nada falle, sino preparándose para cuando algo falle. Uno de los errores más comunes es calcular la rentabilidad anual como si los 12 meses estuvieran siempre llenos. Ese cálculo es cómodo, pero irreal. La vacancia debe considerarse como un gasto más, no como una excepción. No es pesimismo, es realismo. Incluso una vacancia pequeña, un 5%, un 8%, un 10%, cambia completamente los números. Y cuando no se considera desde el inicio, la renta empieza a sentirse ajustada. Ajustada es una palabra peligrosa en finanzas. Significa que cualquier cosa puede romper el equilibrio. Otro error frecuente es pensar que la vacancia solo ocurre cuando no hay demanda. No siempre es así. A veces hay demanda, pero el precio está mal, o la propiedad necesita ajustes, o el mercado cambió, o simplemente el tiempo jugó en tu contra. La vacancia no siempre es falta de interés. Muchas veces es falta de estrategia. Por eso, un inversionista no solo pregunta, ¿cuánto se renta aquí? Pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en rentarse? Porque el tiempo también cuesta dinero. Cada semana sin inquilino es una señal. Cada mes vacío es información. Y cuando esa información se ignora, el problema crece. Hay propiedades que parecen rentables solo porque estuvieron ocupadas mucho tiempo, hasta que dejan de estarlo. Y ahí es donde muchos descubren que su renta dependía más de la continuidad que de la estructura. Una renta bien diseñada no entra en pánico con la vacancia. La absorbe. Tiene colchón. Tiene margen. Tiene previsión. Una renta mal diseñada entra en estrés inmediato. Depende del ingreso mensual para sobrevivir. Y cuando ese ingreso se detiene, todo se siente frágil. La vacancia no debería ser una crisis. Debería ser una variable controlada. Eso implica algo que a muchos no les gusta escuchar. Si una renta no puede soportar meses vacíos sin que tú pongas dinero de tu bolsillo, no es una renta sólida. Es una renta que te necesita más de lo que tú la necesitas a ella. Y el objetivo de invertir no es crear dependencia, sino construir respaldo. Aquí es donde cambia el enfoque mental. En lugar de preguntarte, ¿y si no se renta? La pregunta correcta es, ¿qué pasa si no se renta y aún así tengo que sostenerla? Si la respuesta te incomoda, esa incomodidad es información valiosa. No todas las propiedades están hechas para darte tranquilidad. Algunas solo funcionan en escenarios ideales. Y los escenarios ideales no son una estrategia. Este capítulo no busca que temas a la vacancia. Busca que la respetes. Porque cuando la consideras desde el inicio, pierde poder sobre ti. En el siguiente capítulo vamos a entrar a un concepto que une todo lo que hemos visto hasta ahora. Ingresos, gastos, vacancia y capital invertido. Un concepto que muchos evitan porque suena técnico, pero que en realidad es una de las herramientas más simples y poderosas para no perder dinero. El cash on cash. Capítulo 4. Cash on cash explicado sin tecnicismos. Hay un momento en el camino del inversionista donde deja de preguntar, ¿cuánto vale la propiedad? Y empieza a preguntar, ¿cuánto dinero me devuelve? Ese momento marca una diferencia profunda. El cash on cash no es un concepto sofisticado. Es una forma honesta de mirarte al espejo financiero. Básicamente responde a una sola pregunta. Por cada dólar que tú pusiste, ¿cuántos dólares vuelven a ti cada año? Nada más. Nada menos. Y aún así, muchas personas lo ignoran.
Porque mirar el caso en caso obliga a dejar de fantasear con la propiedad y empezar a evaluarla como lo que es: un instrumento financiero. Vamos a hacerlo simple. Tú no inviertes el precio total de la propiedad. Inviertes tu dinero real. Enganche, costos de cierre, reparaciones iniciales, ajustes, reservas. Todo eso es capital que sale de ti. Ese es el dinero que debe trabajar. El error común es analizar la rentabilidad sobre el valor total del inmueble. Eso puede servir para conversaciones, pero no para decisiones. El caso en caso ignora el precio de lista. Se enfoca en el dinero que tú arriesgas. Y aquí aparece una verdad incómoda. Una propiedad puede verse barata y aún así darte un retorno pobre. Porque lo que importa no es cuánto cuesta, sino cuánto devuelve. Imagina esto. Pones $50,000 de tu bolsillo en una propiedad. Después de todos los gastos, vacancia incluida, te quedan $5,000 al año. Eso es un 10% cash on cash. No importa si la casa vale $200,000 o $500,000. Lo que importa es que tu dinero te devuelve 10% anual. Ahora imagina otra propiedad. Más bonita. Mejor zona. Más estatus. Pones los mismos $50,000 y te devuelve $2,000 al año. Esa renta luce mejor, pero trabaja peor. Y aquí es donde muchas decisiones se tuercen. Porque el ego no cobra cash on cash. La fachada no paga cuentas. El orgullo no genera flujo. Solo los números. El cash on cash también sirve para detectar una trampa común. La renta que depende de que todo salga perfecto. Si un pequeño cambio, un mes de vacancia, un aumento de gastos, destruye el retorno. Ese retorno nunca fue sólido. Era frágil. Un buen cash on cash no se basa en escenarios ideales. Se basa en escenarios reales. Incluye vacancia. Incluye mantenimiento. Incluye imprevistos. No es pesimista. Es honesto. Otro punto clave. El cash on cash no se usa para impresionar a nadie. Se usa para decidir. Te dice si una propiedad merece tu energía, tu tiempo y tu capital. Y aquí viene una distinción importante. Un cash on cash bajo no siempre significa mal negocio. Pero sí significa negocio que requiere una razón clara. Tal vez es una estrategia de largo plazo. Tal vez hay apreciación fuerte. Tal vez hay ventajas fiscales. Pero nada de eso se asume. Se decide conscientemente. El problema no es tener un retorno bajo. El problema es no saberlo. Y vivir creyendo que estás ganando bien. El cash on cash te devuelve el control mental. Te permite comparar propiedades muy distintas bajo una misma lógica. Te obliga a pensar como operador, no como comprador emocional. Y algo más importante aún. Te ayuda a decir que no. Porque en bienes raíces, saber decir que no es tan valioso como cerrar un trato. Este capítulo no busca que memorices fórmulas. Busca que adoptes una pregunta simple. ¿Mi dinero está bien tratado aquí? Si la respuesta no es clara, no sigas. En el siguiente capítulo vamos a entrar en uno de los temas más delicados y mal entendidos del sector. La hipoteca. Cuándo usarla como herramienta. Y cuando se convierte en una carga que anula todo lo que acabas de aprender. Antes de continuar, quiero proponerte algo importante. Si este contenido te está ayudando a ver los bienes raíces con más claridad, suscríbete al canal y guarda este audiolibro. Aquí no hablamos de inversiones para presumir. Hablamos de decisiones para proteger tu dinero y construir ingresos reales a largo plazo. Suscribirte no es para apoyar un canal. Es para recordarte que cada decisión financiera merece estructura, números y conciencia. Seguimos con el siguiente capítulo, donde vamos a hablar de uno de los temas que más errores provoca cuando no se entiende bien. La hipoteca. Capítulo 5. Hipoteca. Cuándo sí y cuándo no usarla. La hipoteca no es buena ni mala por sí misma. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, todo depende de quién la usa y para qué.
El problema es que la mayoría entra en bienes raíces usando hipoteca, antes de entender el negocio que está sosteniendo. Y cuando eso ocurre, la deuda deja de ser estrategia y se convierte en presión. Una hipoteca puede amplificar una buena inversión o destruir una mala. No hace magia. Solo multiplica lo que ya existe. Por eso, antes de hablar de tasas, plazos o enganches, hay que responder una pregunta más profunda. ¿Esta propiedad funciona sin deuda? Si una renta no es sólida sin hipoteca, con hipoteca solo será más frágil. Muchos inversionistas novatos hacen el cálculo al revés. Empiezan por preguntar, ¿cuánto me presta el banco? Cuando la pregunta correcta es, ¿cuánto flujo real genera esta propiedad? La hipoteca no crea rentabilidad, solo redistribuye el riesgo. Cuando se usa bien, puede acelerar el crecimiento. Cuando se usa mal, puede atraparte durante años. Veamos primero cuando sí tiene sentido usar hipoteca. Tiene sentido cuando la renta ya fue analizada con números reales, cuando soporta vacancia, cuando absorbe mantenimiento, cuando deja flujo después de todo. En ese escenario, la hipoteca se convierte en palanca, no en muleta. Usar deuda tiene lógica cuando el retorno del negocio es mayor que el costo del dinero. Cuando tu flujo real supera con claridad el pago de la deuda. No estás apostando. Estás estructurando. También tiene sentido cuando tienes reservas, colchón, margen. La deuda sin respaldo es ansiedad diferida. La deuda con reservas es control. Ahora veamos cuando no usar hipoteca. Aunque el banco diga que sí, no se debe usar cuando la renta apenas alcanza. Cuando cualquier mes malo te obliga a poner dinero. Cuando dependes de ocupación perfecta. Ahí la hipoteca no ayuda. Aprieta. Tampoco se debe usar cuando la decisión nace del miedo a perder la oportunidad. Ese miedo ha endeudado a millones. Una buena inversión no se escapa. Una mala sí te persigue. Otro error común es usar hipoteca para justificar números flojos. Con el tiempo mejora. Luego subo la renta. Después refinancio. Esas frases no son estrategia. Son esperanza. Y la esperanza no paga cuotas. Una hipoteca bien usada te da tiempo. Una hipoteca mal usada te quita libertad. Aquí es importante entender algo clave. El banco no es tu socio. Al banco no le importa si la renta te estresa. Le importa que pagues. Por eso aprobar un crédito no significa que la operación sea buena para ti. Significa que es buena para el banco. La responsabilidad es tuya. Hay personas que se sienten inversionistas porque tienen varias hipotecas. Pero cantidad de deuda no es sinónimo de inteligencia financiera. El verdadero inversionista mide cuánta presión soporta su sistema antes de crecer. Porque crecer sin estructura no es expansión. Es sobrecarga. Una hipoteca debe servirte, no dirigirte. Si una propiedad te obliga a vivir pendiente del próximo pago, no te está dando libertad. Te está cambiando de jefe. Y aquí aparece una verdad incómoda. Hay propiedades que solo funcionan sin deuda. Y eso está bien. No todo crecimiento es acelerado. No toda estrategia necesita apalancamiento. A veces, la mejor decisión financiera no es comprar más, sino comprar mejor. Este capítulo no busca que le tengas miedo a la hipoteca. Busca que la respetes. Porque cuando se usa con conciencia, puede ser una aliada poderosa. Pero cuando se usa para tapar errores de análisis, se convierte en una cadena larga y muy cara. En el siguiente capítulo vamos a entrar en una distinción que cambia por completo la forma en que eliges propiedades. La diferencia entre comprar desde la emoción y comprar desde la estrategia. Capítulo 6: Renta emocional versus renta estratégica. No todas las malas decisiones en bienes raíces se toman por falta de información. Muchas se toman por exceso de emoción. La renta emocional no nace de los números. Nace de sensaciones. De lo que se siente seguro. De lo que se ve bien.
de lo que otros aplauden. La renta estratégica, en cambio, nace de la frialdad consciente. No porque el inversionista no sienta, sino porque aprendió a no decidir desde ahí. La renta emocional suele comenzar con frases como: me gustó la zona. Está bonita la casa. Aquí yo viviría. Es una propiedad que se renta fácil. Ninguna de esas frases es mala, pero ninguna de ellas paga cuentas. El problema aparece cuando esas sensaciones sustituyen al análisis, porque una propiedad puede gustarte mucho, y aún así ser un mal negocio. La emoción tiende a justificar. La estrategia tiende a cuestionar. Cuando compras desde la emoción, tu mente busca razones para decir que sí. Cuando compras desde la estrategia, tu mente busca razones para decir que no. Y esa diferencia es enorme. La renta emocional suele ignorar márgenes. Acepta retornos bajos porque es segura. Tolera vacancia porque ya se rentará. Minimiza gastos porque no pasa tan seguido. La renta estratégica hace lo contrario. Asume fricción. Asume desgaste. Asume errores humanos. Porque entiende algo fundamental. No estás comprando una casa. Estás comprando un sistema. Y todo sistema necesita holgura para funcionar bien. Uno de los mayores autoengaños del inversionista principiante es confundir tranquilidad emocional con solidez financiera. Una zona tranquila no garantiza flujo. Una casa bonita no garantiza rentabilidad. Un vecindario bien visto no garantiza estabilidad. La estrategia no se impresiona. Evalúa. Por eso, el inversionista estratégico puede comprar propiedades que no compraría para vivir, que no presumiría, que incluso otros criticarían, pero que pagan. Y eso incomoda al ego, porque el ego quiere aprobación. La estrategia quiere resultados. Aquí es donde muchos abandonan el camino correcto, porque sostener una decisión estratégica requiere tolerar la incomprensión de otros. No entiendo por qué compraste ahí. Yo no viviría en esa zona. Con ese dinero hubieras comprado algo mejor. ¿Mejor para quién? Esa es la pregunta. ¿Mejor para la imagen? ¿O mejor para el flujo? La renta emocional busca validación externa. La renta estratégica busca coherencia interna. Una se construye para ser vista, la otra para sostenerse. Y aquí hay una verdad que cuesta aceptar. Muchas propiedades seguras son seguras solo para quien las vende. La estrategia se hace incómoda porque obliga a decir no, a dejar pasar oportunidades que emocionan, pero no cumplen. Y eso duele al inicio. Pero ese dolor es temporal. La mala renta duele cada mes. Un inversionista maduro no elimina la emoción. La retrasa. Primero analiza, luego decide, y solo al final permite que la emoción acompañe, no al revés. Este capítulo no te pide que te vuelvas frío, te pide que te vuelvas consciente, porque en bienes raíces, la emoción mal colocada no solo cuesta dinero, cuesta tranquilidad. En el siguiente capítulo vamos a hablar de uno de los errores más comunes y menos admitidos en este mundo. Comprar propiedades para presumir, cuando el objetivo real debería ser cobrar. Capítulo 7. El error de comprar para presumir. Pocas cosas sabotean más una inversión en bienes raíces que la necesidad de validación. Porque cuando compras para presumir, dejas de comprar para cobrar. Este error no siempre se reconoce como tal. Viene disfrazado de buena decisión, de patrimonio, de algo que vale la pena. Pero en el fondo, muchas compras inmobiliarias no se hacen con la cabeza. Se hacen con el ego. El ego quiere aprobación. Quiere reconocimiento. Quiere sentir que vas bien. Y los bienes raíces, por su naturaleza visible, se prestan perfectamente para eso. Una casa grande. Una buena zona. Una fachada impecable. Todo eso comunica estatus. Pero el estatus no genera flujo. El problema no es que una propiedad sea bonita.
El problema es cuando su belleza es lo que justifica los números. Cuando alguien dice, sí, no deja mucho, pero es una gran propiedad. Normalmente está describiendo una renta que no cumple su función, porque una inversión no está hecha para admirarse. Está hecha para trabajar. Comprar para presumir suele llevar a aceptar retornos bajos, márgenes apretados y riesgos innecesarios. Se paga de más por la ubicación. Se tolera vacancia porque vale la pena. Se justifica el estrés porque es un activo. Pero un activo que te quita tranquilidad. No está cumpliendo su rol. Muchas de las propiedades más rentables no son las más atractivas. No salen bien en fotos. No impresionan en conversaciones. No despiertan envidia. Pero pagan. Y pagan de forma constante, silenciosa, aburrida. Eso es justo lo que el ego rechaza. Y lo que el inversionista estratégico busca. Hay una pregunta incómoda que pocos se hacen antes de comprar. Si nadie supiera que esta propiedad es mía, ¿seguiría siendo una buena decisión? Si la respuesta es no, esa propiedad no es una inversión. Es una extensión de identidad. Y las extensiones de identidad son caras. El ego también empuja a sobreendeudarse, a comprar más de lo que el flujo permite, a estirarse un poco para alcanzar algo mejor visto. Ese estiramiento casi siempre se paga con ansiedad mensual, porque el banco no cobra estatus, cobra cuotas. El inquilino no paga por la belleza de la fachada, paga por una relación justa entre precio y valor. Y el mercado, tarde o temprano, ajusta. Comprar para cobrar requiere humildad. Aceptar que no todo lo que funciona se ve bien. Aceptar que una buena renta puede no alinearse con la imagen que imaginabas. Pero esa humildad tiene recompensa. Libertad financiera real. Una renta que paga te da opciones. Una renta que presume te da obligaciones. Este capítulo no busca decirte qué tipo de propiedades comprar. Busca decirte desde dónde decidir. Porque cuando compras para impresionar, el mercado te corrige. Pero cuando compras para cobrar, el tiempo juega a tu favor. En el siguiente capítulo vamos a bajar todo esto a algo muy concreto. Un método simple para analizar una renta en poco tiempo. Sin enamorarte. Sin complicarte. Y sin perder dinero antes de empezar. Capítulo 8. Cómo analizar una renta en 15 minutos. Uno de los mayores riesgos en bienes raíces no es comprar mal. Es enamorarte antes de analizar. Por eso, este capítulo no trata de hacerte experto en hojas de cálculo. Trata de darte un filtro mental rápido. Un método sencillo que te permita descartar malas rentas antes de que te atrapen. Porque no todas las oportunidades merecen tu tiempo. Y mucho menos tu dinero. El objetivo de este análisis rápido no es aprobar propiedades. Es rechazarlas. Un buen inversionista no gana por las propiedades que compra, sino por las que sabe dejar pasar. El primer paso es brutalmente simple. ¿La renta estimada cubre algo más que la hipoteca? Si la respuesta es no, no sigas. No importa la zona. No importa el potencial. No importa lo que diga el vendedor. Si apenas cubre la hipoteca, esa propiedad depende de que todo salga perfecto. Y ya aprendiste que eso no es una estrategia. El segundo paso es restar gastos aunque no te los digan. Impuestos, seguro, mantenimiento, vacancia. No necesitas números exactos. Necesitas rangos realistas. Si después de restar todo eso, el flujo se vuelve incómodo o inexistente, la respuesta ya está frente a ti. No la ignores. El tercer paso es preguntarte algo incómodo. ¿Qué pasa si esta propiedad está vacía 2 o 3 meses? No un mes malo. 2 o 3. Si la respuesta es estrés, apriete, o poner dinero de tu bolsillo, esa renta no está lista. No todavía. El cuarto paso es observar tu propia emoción. Si te estás justificando demasiado. Si te sorprendes diciendo, bueno, no es perfecta, pero...
Eso es una señal. Las buenas rentas no necesitan excusas. Los números hablan solos. El quinto paso es evaluar el capital inmovilizado. No pregunte solo, ¿cuánto cuesta? Pregunta, ¿cuánto dinero mío va a quedar atrapado aquí? ¿Y por cuánto tiempo? Porque el dinero inmovilizado también tiene costo. Costo de oportunidad. Costo de rigidez. Costo de no poder moverte. Si una propiedad te amarra demasiado para lo poco que devuelve, no es eficiente. Y aquí viene una regla que simplifica todo. Si necesitas explicarte mucho una renta, probablemente no es buena. Las rentas sólidas se entienden rápido. Las malas se defienden con discursos largos. Este análisis de 15 minutos no te da todas las respuestas, pero te protege de los errores más comunes. Te ayuda a llegar a la mesa de decisión, con la emoción bajo control, y los números al frente. Porque el verdadero peligro no es equivocarte, es equivocarte convencido. En el siguiente capítulo vamos a ver ejemplos reales, casos donde los números parecían buenos, pero escondían trampas que solo se ven cuando sabes dónde mirar. Capítulo 9. Casos reales, números que engañan. Nada enseña más que ver como una renta buena en papel se convierte en un problema en la vida real. Porque los errores no siempre vienen de malas intenciones. Muchas veces vienen de números incompletos o de conclusiones apresuradas. Vamos a recorrer algunos escenarios comunes, no para señalar culpables, sino para entrenar tu mirada. Caso 1. La renta que se paga sola. La historia suena conocida. Una casa con una renta que cubre la hipoteca. El comprador se siente tranquilo. Mientras se pague sola, todo está bien. Los primeros meses funcionan. Luego llega el primer ajuste, un aumento de impuestos. Después, una reparación mediana. Luego, un cambio de inquilino. De pronto, esa renta que se pagaba sola empieza a pedir apoyo. No mucho al inicio. Un poco aquí, un poco allá. Hasta que el propietario se da cuenta de que su inversión no genera ingreso, solo compromiso. El error no fue la propiedad, fue confundir supervivencia con rentabilidad. Caso 2. La zona perfecta. Una ubicación deseada. Alta demanda. Propiedades bonitas. El precio de compra es alto, pero se justifica con seguridad. La renta entra, pero el margen es mínimo. Cuando todo va bien, parece aceptable, pero basta una vacancia corta para borrar meses de supuesto rendimiento. La zona nunca fue el problema. El problema fue pagar demasiado por la tranquilidad percibida. Caso 3. El optimismo proyectado. Luego subo la renta. Después refinancio. Más adelante mejora. Todas esas frases miran al futuro para justificar una decisión débil en el presente. La propiedad no funciona hoy, pero se compra apostando a que lo hará mañana. A veces ocurre, muchas veces no. Y mientras tanto, la presión es real. El error aquí es usar el futuro como muleta del presente. Caso 4. El caso casi ignorado. El inversionista analiza precio y renta, pero nunca se pregunta ¿qué tanto trabaja su propio dinero? Pone un capital importante para obtener un retorno pequeño. La renta no es mala, solo es ineficiente. El dinero está atrapado, trabajando poco, mientras otras opciones existen. Aquí el engaño no es pérdida directa, es oportunidad desperdiciada. Caso 5. La renta emocional. La propiedad se siente bien. Se compra rápido. Se celebra la decisión. Meses después, el estrés aparece, no por un evento grande, sino por una acumulación de pequeños roces. La emoción decidió. La estrategia llegó tarde. Estos casos tienen algo en común. En todos, los números estaban ahí, pero no se miraron completos. Las trampas no siempre están escondidas. A veces están a plena vista.
solo que nadie te enseñó a buscarlas. Por eso, este capítulo no busca asustarte. Busca darte perspectiva. Cada error aquí descrito es evitable con estructura, con preguntas correctas y con paciencia. Porque en bienes raíces, el problema no es equivocarte una vez, es repetir el mismo error, creyendo que ahora será diferente. En el siguiente capítulo vamos a cerrar el audiolibro con algo muy concreto y accionable. Un checklist final. Una lista clara para saber si una renta paga o solo aparenta hacerlo. Capítulo 10. Checklist final. Rentas que pagan. Después de todo lo que has escuchado, hay algo claro. Invertir en bienes raíces no es cuestión de suerte. Es cuestión de estructura. Este capítulo no es inspiracional. Es funcional. Es la lista que deberías recorrer antes de comprar cualquier propiedad en renta. No para complicarte, sino para protegerte. Si una renta falla en varios de estos puntos, no es una mala noticia. Es información valiosa a tiempo. Vamos paso a paso. Primero, ¿la renta deja flujo real después de todo? No después de la hipoteca. No después de lo básico. Después de impuestos, seguro, mantenimiento, vacancia y ajustes. Si el flujo solo existe en el papel, no existe. Segundo, ¿puedes sobrevivir a meses vacíos sin que tú pongas dinero? No un mes ideal. 2 o 3 meses reales. Si la respuesta es no, esa renta depende de continuidad, no de solidez. Tercero, ¿el cash on cash justifica tu capital inmovilizado? No preguntes si es normal. Pregunta si es coherente con tus objetivos. Tu dinero debe trabajar con intención, no solo estar ocupado. Cuarto, ¿la hipoteca amplifica o aprieta? Si la deuda mejora el flujo y no genera ansiedad, es herramienta. Si apenas alcanza y te deja sin margen, es carga. Quinto, ¿estás comprando desde números o desde emoción? Si necesitas justificar demasiado la decisión, probablemente la emoción va delante. Las buenas rentas no se defienden, se explican solas. Sexto, ¿esta propiedad te da tranquilidad o te quita enfoque? Una renta que te roba energía mental termina afectando otras áreas de tu vida financiera. El dinero debería darte opciones, no distracciones constantes. Séptimo, ¿entiendes exactamente por qué esta renta es buena? Si no puedes explicarlo en pocas frases claras, todavía no lo tienes claro tú. La claridad es una señal de solidez. Octavo, ¿estás comprando para cobrar o para impresionar? Esta pregunta duele, pero define el resultado. La renta que paga no necesita aplausos. Si al recorrer este checklist una propiedad se cae, no perdiste una oportunidad, evitaste un problema. Porque en bienes raíces, las malas decisiones no gritan, cobran mes tras mes. Cierre final: tú no compras casas, compras flujos. Llegaste hasta aquí porque, en el fondo, no quieres solo tener propiedades, quieres estabilidad, claridad, libertad financiera real. Y ahora sabes algo que muchos nunca aprenden. No todas las rentas son inversiones. Y no todas las inversiones valen la pena. Los bienes raíces no te hacen rico por existir. Te hacen libre cuando están bien pensados. Cuando compras flujos, no dependes del mercado perfecto. No dependes de la suerte. No dependes de promesas futuras. Dependes de estructura. Este audiolibro no buscó convencerte de invertir. Buscó enseñarte cómo no perder dinero. Si decides hacerlo. Porque el verdadero poder financiero no está en comprar más, sino en comprar mejor. A partir de hoy, cada vez que veas una propiedad, ya no la mirarás como antes. Ya no verás solo paredes y ubicación. Verás números, riesgo, flujo y decisión. Y cuando tomes esa decisión, que no sea por prisa, ni por miedo, ni por ego, que sea porque los números trabajan para ti,
incluso cuando tú no estás mirando. Aquí termina Bienes Raíces sin autoengaño. No para que salgas corriendo a comprar, sino para que, cuando lo hagas, cobres con claridad y duermas con tranquilidad. Si este audiolibro te ayudó a pensar diferente sobre los bienes raíces, suscríbete al canal. Aquí no encontrarás promesas rápidas ni atajos peligrosos. Encontrarás estructura, números reales y decisiones pensadas para proteger tu dinero. Activa las notificaciones para no perderte los siguientes audiolibros, donde vamos a seguir desarmando ideas populares y construyendo criterios claros para invertir sin autoengaños. Recuerda esto: no necesitas comprar más, necesitas comprar mejor. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente audiolibro.